Organizar este acto que reúne pues, a tantos amigos en torno a este libro Poesías en el recuerdo, del recuerdo de Juan Francisco Arroquia Herrera, que ha sido editado magníficamente, como siempre, por Imagenta. Tenemos aquí a Ildefonso Sena y bueno, la verdad es que le agradecemos su presencia y también su trabajo, porque el libro es una auténtica joya que a partir de hoy pues yo creo que el que lo tenga en su casa va a tener pues mucho más valor su biblioteca que antes de tenerlo. Voy a darle la palabra a Juan José Telles, que va a comenzar hablando de este libro. Luego yo continuaré y cerrará el acto pues la autora del libro, Maribel Arroquia, que junto con Cristina, su hija, Gómez Arroquia, pues ha hecho esta edición preciosa de este libro tan necesario, que viene a recuperar una voz que estaba en el olvido y que afortunadamente gracias a esta edición la vamos a tener en casa a buen recaudo. Así que le doy la palabra a Juanjo. Buenas tardes. Bueno, creo que aparte de suscribir lo dicho por Juan Emilio respecto a la edición, una maquetación estupenda, el contenido de estas poesías del recuerdo de Juan Francisco Arroquia Herrera, recopilado por Maribel Arroquia, por su hija Cristina María Gómez, con ilustraciones profusas y yo creo que interesantísimas, notables en algunos casos. Creo que el título es muy apropiado, porque recopila poemas de Juan Francisco Arroquia, un autor que no inédito en gran medida, aunque colaborase con tertulias, emisoras de radio y publicaciones de distintos tipos, encierra buena parte de su poesía y encierra de la mano de Maribel buena parte de su memoria. En este país tan propenso al olvido faltan memorias. Normalmente los grandes próceres suelen escribir las suyas, frente a lo cual los historiadores tienen que llevar a cabo un meticuloso trabajo de desbroce entre la mentira y la verdad, la posverdad y la posmentira. Sin embargo, faltan memorias de gente corriente y memorias de personajes secundarios de la historia, secundarios hasta cierto punto, pero que ejemplifican probablemente mejor que esos próceres la realidad colectiva de España. Es el caso de Juan Francisco Arroquia, es un personaje absolutamente singular, una personalidad que responde muy bien a su época. Podemos decir que fue un hombre de su tiempo, comprometido en la vida cotidiana y comprometido en la historia. A grandes rasgos, le invito a seguir la peripecia que Maribel ha desarrollado en las primeras páginas del libro de una manera notable y a veces hasta piadosa, la peripecia de un hombre cristiano en la provincia de Jaén, vinculado buena parte de su poesía también a las creencias espirituales, que asume en un momento crucial de la historia española, como fue la Segunda República, asume la Dirección General de Correos, motivo por el cual él y su familia tienen que huir a Francia en febrero de 1939, como muchos otros, como fue el caso de Antonio Machado, al que él conoce en Baeza, en su juventud, como fue el caso de María Zambrano, de Corpus Vargas y de muchos otros. Una peripecia que sigue sin estar estudiada en profundidad. La democrática Francia de la época recibió a los refugiados españoles con las tropas senegalesas, con las bayonetas caladas, y no fue hasta varios días después que empezó el flujo a través de esa frontera que Antonio Machado cruzó voluntariamente a pie en un momento terrible de su vida. De hecho, moriría semanas después en Coyul, y quiso voluntariamente cruzar a pie como la inmensa mayoría de los españoles que cruzaron por allí.
En el caso de Juan Francisco Arroquia, esa peripecia colectiva y personal le lleva también al terrible campo de acogida, supuestamente, de Argelès-sur-Mer. Imaginaros en un frío invierno, al borde de la primavera de 1939, miles de españoles refugiados y de españolas y de niños refugiados en una playa a cielo abierto, sin calefacción de ningún tipo, sin servicio higiénico, sin comida y prácticamente encarcelados en aquel campo infame. En el caso de Juan Francisco Arroquia, como otros, pudo salir con su familia de aquel campo, se le ofreció una casa en la que él acogió también a los secretarios que habían huido junto con la familia de la persecución del golpismo franquista, y ocupar una casa en donde la familia se avecindó en La Guardilla. Siguiendo esa peripecia vital que reproduce la de muchos otros españoles y españolas de la época, Juan Francisco Arroquia fue víctima de uno de los pecados capitales de este país, como es el cainismo, denunciado por uno de sus secretarios como masón, a pesar de las estrechas relaciones con la Iglesia Católica que mantendría siempre. Es encarcelado. Durante la ocupación nazi, pues arrostra serios problemas. Es un hombre que recurre a los sacerdotes con los que mantuvo relación en su etapa española, y ninguno de ellos, según recoge Maribel, intercede por él, hasta que finalmente es liberado, se reincorpora a la vida civil y se reincorpora al gobierno de la República en el exilio. Fue secretario de Comunicación del gobierno de la República, presidido en el exilio por Diego Martínez Barrios, con quien mantendría una amistad y una lealtad de por vida. Todo el archivo correspondiente a Martínez Barrios, las hermanas Arroquia pudieron cederlo al Archivo Nacional, y gracias a ellas, a la entereza de sus padres y al legado de la familia, podemos disponer, los historiadores pueden disponer de uno de los archivos cruciales de aquel momento histórico, junto con los de otros dirigentes de la República, desde Federica Montseny a Manuel Azaña, o sindicatos como CNT o UGT, que configuran desde luego una visión de la vida en el exilio de primer nivel. En el caso de Martínez Barrios, en su relación con Juan Francisco Arroquia, creo que el interés, yo no conozco ese archivo, pero creo que puede estar centrado en un aspecto que Maribel destaca aquí, que es la cotidianidad. Tendemos a tirar de la épica para relatar estos episodios históricos, pero también los exiliados tenían que vivir y tenían que adaptarse a vivir en otro país. Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo algecireño, que fue uno de los últimos exiliados, me contaba cómo al llegar a México en el Sinai, al célebre barco, los exiliados españoles se negaban a mandar a los hijos al colegio, se negaban a comprar una casa, incluso a comprar un coche, porque era como un signo de traición, porque ellos pensaban en que los días de la dictadura estaban contados, iban a poder volver a España y adquirir costumbres en el lugar del exilio era una manera de traicionar sus sueños y de traicionar su esperanza. Juan Francisco Arroquia rehizo su vida en Francia como docente, tuvo distintos empleos allí, pudo retornar a su familia a España con una larga peripecia que Maribel relata piadosamente. No me imagino a esa madre con sus hijas cruzando la frontera española y internada. Maribel era muy niña, era un bebé prácticamente, internadas en una cárcel hasta que un familiar de Quesada fue a recogerle. Juan Francisco Arroquia rehace su vida en el exilio sin traicionarla,
Él mantiene sus principios religiosos, como deja ver en su poética, pero mantiene sus principios republicanos, su relación con Martínez Barrio, con el resto del gobierno republicano en el exilio, con la intelectualidad del exilio, músicos, poetas, escritores, pintores. Maribel tiene un envidiable retrato de Zabaleta, que no estaba exiliado, pero que era amigo de su padre y que se reproduce aquí en esta obra. En el curso de esa peripecia vital tan intensa que le lleva, por ejemplo, a Radio París, a los programas culturales de la RTFF, con Adelita del Campo, con su marido, Juan Ramírez, con Fermín Botella, a todo eso mantiene su obra poética, una obra poética que también responde a las características de la época. Él es un escritor de entreguerra que empieza a publicar casi al borde de finalizar la Primera Guerra Mundial. Son poemas en general de índole amatorio y religioso, en ocasiones, que son dos constantes, por lo que Maribel y Cristina María han seleccionado en el libro, son dos constantes que se van a mantener hasta sus últimos textos, publicados ya en los años 60 del siglo pasado. Hay menciones a la historia, es decir, hay referencias, por ejemplo, a los bombardeos, a esa larga huida hacia Francia, a todo el escarnio de la guerra, pero en general es una poesía amatoria, una poesía de reconciliación con la tierra, con el paisaje. Tiene, creo yo, ella lo analiza en el libro, varias fuentes de inspiración, como puedan ser su devoción por el 98, especialmente Antonio Machado, pero creo que en algunos poemas también se deja ver la influencia de Manuel Machado, la influencia del simbolismo francés, del pronuncianismo y de la generación del 27. Está a caballo entre el 98 y el 27, y desde La sombra de García Lorca, que también se refleja en algún poema dedicado a Federico y en otro, a esa sombra tutelar de Machado, creo que son dos de las claves. La otra clave es Rubén Darío, el modernismo, también coinciden con esa época. Los especialistas les cuesta mucho trabajo en diferenciar entre la generación del 98, entre la generación poética del 98 y la del modernismo, porque coinciden en el tiempo. Solo la estética un tanto más elucubrada del modernismo quizás les diferencie, pero también tanto Antonio como Manuel Machado, especialmente Manuel, tuvieron una etapa modernista importante. Y la poética de Juan Francisco Arroquia responde a esas constantes. Es una poética de la sentimentalidad y es el reflejo de cómo también la poesía, como este libro, puede encerrar los recuerdos de toda una vida, cómo la poesía sirve como fotografía lírica de los momentos vividos por el corazón y por la razón. Enhorabuena, Oliver. ¿Qué memoria tienes, hijo? Lo vas a decir. Bueno, después de esta intervención de Juanjo, yo me voy a centrar un poquito más en el libro, en el contenido poético. Hay que decir que hay 150 poemas que están estructurados en 3 libros: La gavilla de Ruth, Cancionero franciscano y Cálices de plata. Pero no quiere decir que cada libro esté cronológicamente seguido uno de otro, sino que él tenía abiertos los 3 libros, y hay poemas pues que tienen mucha distancia en años y pertenecen al mismo libro. Eso es interesante. Él tenía como esos 3 libros abiertos, y cuando escribió un poema pues sabía qué libro tenía que destinarlo según la temática. Y como ha comentado a decir Juanjo, pues él se mueve en una franja muy complicada de la poesía, porque se van ahí pues pisando muchos estilos. Pero él tiene una influencia bastante clara, ¿no? Tiene una influencia que van
pues desde el simbolismo, que empieza con Baudelaire, a la generación del 98, del 27, pero tenía muy claro que su estilo siempre iba a ser un estilo luminoso, un estilo pues donde la belleza, la búsqueda de la belleza no se puede pues traicionar bajo ningún concepto. Él, aunque tiene influencia de los simbolistas, por ejemplo, pero nunca tiene esa postura un poco lánguida, un poco desafectada de los poetas simbolistas, sino que él es vitalista, a más no poder, y es un hombre pues que, a pesar, como hemos dicho, de ser republicano convencido, pues es cristiano, que es una cosa que no tiene por qué ser incompatible, ni mucho menos. Por lo tanto, su poesía es una poesía prácticamente siempre rimada, con mucha utilización de figuras poéticas que trabajan muy bien, con muchísimas estrofas diferentes, porque él va probando con muchas estrofas a lo largo de su obra, y siempre buscando una renovación de la palabra. Trabajaba muy bien los poemas en el sentido de que cada palabra está como cincelada en mármol, no hay nada que sobre, no hay nada gratuito. Los poemas suelen ser largos, pero no por ello introduce elementos así que no sean vitales, que no sean importantes. Y pues recorriendo el libro te das cuenta de que él plasmaba todos sus sentimientos y todas sus ilusiones en la poesía. La poesía era como la forma de exorcizar todos los demonios interiores que la vida le había puesto en el camino, y él pues nunca abandonó a la poesía, siempre tenía la poesía como el refugio en el que él podía plasmar todo eso. Y su esperanza era que una vez vuelto a España, en los años 60 del siglo pasado, pues pudiera publicar sus libros. Lo que pasa es que, claro, él estaba tan entregado en ayudar a los demás, en ayudar a todo el que lo necesitara, estaba tan entregado en esa cruzada de poder ayudar a todo el que le hiciera falta, poniéndose del lado de los más débiles, que nunca tuvo tiempo de ocuparse de la publicación de sus poemas. Por eso es increíble que hoy podamos tener esos poemas a nuestra disposición, que a partir de esta noche estén ya en nuestra visita de noche o en nuestra biblioteca básica, y poder releerlos cuando nos dé la gana, porque eso es un milagro, ¿no? Que se recupere una voz que estaba totalmente olvidada, y un poeta de esta calidad y esta calidez como es el padre de Maribel, pues a mí me llena de emoción. Cuando yo recibí la noticia de que este libro se iba a hacer por parte primero de mi amigo Ildefonso y luego ya de Maribel, pues a mí me emociona muchísimo cuando se recupera una voz que era brillante, que era luminosa, que sin embargo, pues los nubarrones con los que vivió en su vida y la vida tan lacerada que tuvo, pues le impidió volcarse con la poesía. Él estaba tan entregado en su familia, en su trabajo, y una vez que lo pierde todo, tiene que empezar de cero en Francia, pues lo hizo con el mismo entusiasmo, con el mismo tesón, y siempre tenía a la poesía como su forma de volcar todos sus sentimientos. No publicó en formato de libro, pero sí que lo hizo en varios periódicos. Llegó a publicar algunos de estos poemas emocionantes que tenemos aquí en varios de los periódicos en España antes de la guerra, y luego ya pues él tenía la intención y la esperanza de poder verlo publicado en formato de libro. Las temáticas, pues como hemos dicho, son las temáticas universales: la soledad, los primeros amores, la primera novia, la primera esposa que fallece muy joven, luego la segunda esposa, las hijas que vienen, y también vuelca pues, sus sentimientos religiosos. Como dice Juanjo, en algunos poemas, pero en pocos, se nota la influencia de la realidad
está viviendo, pero muy poco, los bombardeos de Málaga y poco más. Él quería aislarse de esa vida pues tan llena de conflictos, llena de cortapisas que tuvo, y en la poesía quería olvidarse, quería dejar fuera todos esos problemas y centrarse en buscar la belleza, en buscar la espiritualidad, en buscar la verdad. Una frase que me gusta mucho del prólogo de Maribel es que él decía que él quería buscar la verdad, una muniana, ¿no? Igual que Unamuno buscaba la verdad, con ese sentimiento existencialista de la vida, pues también nuestro autor busca la verdad, busca la belleza, busca la paz del espíritu, busca a Dios, busca a Cristo, busca todo lo que pueda ser algo que le emocione. Por ejemplo, el niño ciego de Tiscar, un acontecimiento que lo marca y que él no puede dejar de escribir. O por ejemplo, cuando hay algún sentimiento que le provoca una sensación muy profunda, él tiene que volcarlo en la poesía, ¿no? Y lo vuelca de una forma estupenda, porque él estudia los clásicos, se nota su gran habilidad de los clásicos, desde prácticamente los poetas medievales, pasando por Góngora, pasando por la generación que le toca vivir, y él es un experto en los poetas clásicos, pero también es un experto en todos los movimientos que él va conociendo en su trayectoria vital, y no es ajeno a ninguno, desde el simbolismo al parnasianismo, pasando por la generación del 98, la generación del 27. Lo único que no llega a calar hondo en su poesía, creo yo, son las vanguardias, los ismos, que están un poquito fuera del concepto que él tiene de la poesía, porque los ismos son poesías experimentales, son poesías vanguardistas, son muchas veces antipoemas, son poemas para llamar la atención, para provocar, y eso no iba con la mentalidad de este hombre, ¿no? Eso pues lo único que no encontramos en su poesía. No hay pues una transgresión, no hay llamar la atención mediante el antipoema, sino todo lo contrario. Él busca la belleza siempre, él busca la musicalidad del poema, está muy trabajado todo lo que es la musicalidad. Es un experto, como en el glosario aparece del libro, en las figuras poéticas, las domina todas con gran precisión, las utiliza de una forma magnífica, y podemos ir viendo cómo él pues no escribe de una forma espontánea, sino que él busca la medida de los versos, busca la rima más perfecta, casi siempre consonante, aunque también tira de la asonante, busca las estrofas que estén perfectas, la musicalidad, y busca pues que ese futuro lector, que él desafortunadamente no vio en vida, pues disfrutara de sus poemas y le llegara al alma, ¿no? Por lo tanto, él, aunque no lo consiguió en vida, sí que trabajó sus poemas y sus libros como si se fueran a publicar mañana. Y eso se nota muchísimo. No es una poesía descuidada, no es una poesía de aluvión, no es una poesía que responde a un apunte que tome en un momento concreto, sino que él se pone a escribir poesía con los 5 sentidos, con el alma, el corazón, y eso se nota en cada poema. No hay ningún poema que podamos excluir del libro que consideremos menor, ningún poema que consideremos que podría sobrar del libro, que pudiera ser considerado un mero apunte, una reflexión. No, los 150 poemas están escritos de una forma, ya digo, como si se fueran a publicar al día siguiente en el diario de la ciudad, ¿no? Perfectamente trabajados, perfectamente pulidos, ¿sí? Perfectamente esculpidos, como si fueran en mármol. Y eso se nota, y por eso el libro no es solamente precioso en su continente, sino también en su contenido, que les digo que cada poema lo vais a disfrutar de una forma espectacular. Ahora, si queréis, pues le ponemos vos, Juanjo y yo, alguno de ellos, para que los poemas más importantes, por ejemplo Castilla o Andalucía, que son poemas muy sentidos. Castilla pues se aproxima muchísimo al tema de España,
que hacía Machado, la generación del 98, era un tema muy importante, le dolía a España, aunque estuviera exiliado, y se preocupaba por lo que pasara en España, y sobre todo de Andalucía también, y hay poemas muy claves, muy rotundos y que te dejan pues temblando cuando lo lees. Por lo tanto, es un libro emocionante. Yo os animo a que lo compréis, que os llevéis la firma de Maribel y que esta noche mismo pues empecéis la lectura, porque es una satisfacción. Yo he disfrutado como pocas veces con un libro, porque es lo que dice Ildefonso cuando comentamos antes, ¿no? Cada poema te va hablando del personaje, te va cincelando la figura que en el prólogo Maribel te dibuja, pero luego lo vamos conociendo de su propia voz, y conocer a una persona de su propia voz es como lo conocemos profundamente, con sus cuitas, con sus miedos, con sus esperanzas, con sus pasiones y sobre todo con el día a día que va viviendo y cómo eso se va marcando en su poesía sin que nunca le pueda la rabia, sin que nunca le pueda pues la ira contra los enemigos. Eso no se refleja en absoluto en su obra, porque lo que busca es la belleza y lo que busca es que esos poemas sean el bálsamo que le hacía falta para seguir día a día. Gracias. Después de estas dos intervenciones, la verdad es que poco me queda por decir. Pero lo primero es daros las gracias porque estáis aquí, que sé que habéis hecho un esfuerzo enorme, y yo quería simplemente justificar el por qué he escrito este libro, porque es un homenaje a mi padre, a mi madre también, por eso están los dos en la portada. Pero se lo debía porque me parece que el olvido siempre es injusto, salvo cuando es por causa de una enfermedad, pero mi padre fue una persona que lo dio siempre todo mientras vivió en España y cuando estuvo en el exilio también. Se preocupó de todo el mundo. A mi padre no se le podría aplicar jamás esa frase que a mí siempre me ha parecido vacía, de que era muy amigo de sus amigos. Mi padre no era amigo de sus amigos, era amigo de toda la gente que lo necesitaba. Y hay anécdotas de mi padre increíbles, porque pasaba por encima incluso de su familia cuando tenía que ser generoso. Estando a punto de embarcar en Burdeos para América con mi familia, yo no había nacido aún, pues vio llorando a una gente que había al lado, que no tenían pasaje, y les dio sus pasajes. Y mi padre y mi familia se quedaron en Francia con todo lo que supuso eso luego. Y así era en todo, ¿eh? Por encima estaban los demás, incluso porque su familia y él para él eran una sola cosa. Entonces muchas veces, pues, un poco en broma decíamos, pero no seas tan generoso, porque es que era tremendo. Pero he hecho en falta, y por esa razón he querido, después de tanto años, pues recuperar su memoria, porque me parece muy injusto, no solamente para la figura de mi padre, sino más aún para muchos otros que no se sabe ni dónde están y que si se sabe no les permiten recuperar a sus familiares, sus seres queridos. Y entonces yo, mi padre, he intentado recuperarlo, y esta tarde me parece que está más vivo que antes, porque estáis vosotros aquí y os agradezco como no os lo podéis imaginar, y a estas dos figuras maravillosas que tengo y a todos los que me han ayudado. Mi hija Cristina no podía venir porque no se encuentra bien, pero ha sido fundamental en la participación de Andrés y Mariló, de la editorial espléndida de Ildefonso, y yo pues no sé qué decir, aparte de que mi padre no pretendía ser un poeta glorioso ni nada de eso, escribía porque le salía del corazón.
Escribía lo que tenía dentro y las vivencias que la vida le fue poniendo por delante, en situaciones siempre difíciles desde que nació, porque pierde a su familia desde los 2 años, a su madre, poco después a su padre, y vive con su bisabuelo y con un primo suyo, cuando mata a Carriazo, que también era huérfano, y los mandan, pues nada menos que al seminario de la EZA, para que allí, como no querían seguir la trayectoria de su bisabuelo, que era el notario de Joda, siempre que digo Joda, en plan de broma digo con perdón, porque tiene un nombre que es maravilloso, pues la verdad es que ellos escapan del seminario. Mi padre se dedica a trabajar en correo desde la escala más baja hasta que llega como ha dicho ya nuestro compañero, a ser el único director general que fue facultativo y no fue un cargo político. Y sentía tanto el cuerpo de correo dentro de sí que, pues cuando se decidió, concretamente en Negrín, que había que mandar a los de correos a la guerra y los tenían que militarizar, mi padre se negó en rotundo. Se negó en rotundo. Y no fueron, los de correos no fueron a luchar a la guerra, porque fue un cuerpo que intervino de forma totalmente imparcial entre un lugar y otro dentro de las 2 Españas. Cuando marchó al exilio, una de las primeras cosas que tuvo en cuenta, cuando ya recuperó su estatus como persona, fue ponerse en contacto con el Ministerio del Interior y con los PTT franceses, y en Francia se reubicaron y tuvieron su empleo todos los que pasaron al exilio, que pertenecían o al cuerpo de correos, o a telégrafos, o todo aquel que tenía una necesidad de tener un trabajo. Eso demuestra que siempre estuvo pendiente de los demás, y sin buscar una recompensa ni nada por el estilo. Salvó a muchísima gente en la provincia de Jaén, tanto en Jaén capital como en la provincia de Jaén. Hubo 2 atentados contra su vida, que se salvó milagrosamente por una llamada de teléfono cuando estaba en Jaén, porque se le acusaba de ser demasiado pro derecha, porque mi casa estaba llena de gente, curas, familiares que eran señoritos, como se decía entonces. Rafael Zabaleta estuvo asilado también en mi casa en Jaén, y luego, después de la guerra, se le hizo un juicio sumarísimo en el año 41, y tengo la satisfacción de decir, porque además ahí están los archivos de la memoria histórica, que no hubo un solo testigo de los que se presentaron, incluidos los jefes de falange, que testimoniaron en contra suya, sino al contrario. Todos, y las cartas están y se conservan, de que hizo por todos los que había a su alrededor todo lo que pudo, aun a riesgo de su vida. Y eso es una satisfacción grande que yo pues quería plasmar de alguna manera. Él quería publicar su libro ya en el 30. Hay noticias de que estaba en contacto con una editorial de Madrid para haber publicado las poesías que tenía entonces ya hechas. En Cosmópolis tiene uno de los versos más hermosos, que es Otoño, con unos dibujos de oliva preciosos. Y luego su interés, sobre todo, era publicar sus poesías cuando hubiese unas condiciones políticas en España que fuesen democráticas. Mi padre murió en el año 71, por lo tanto no pudo llegar a cumplir este deseo, y esa es la razón por la que yo pues estoy dando la vara hoy aquí,
y he disfrutado haciendo esto muchísimo, aunque no soy una experta en literatura, ni mucho menos. Yo hago una introducción en el prólogo para guiar un poco al que lea la poesía, para que sepa qué acontecimientos o qué sentir fueron que provocaron el que las escribiera. Luego hago un estudio desde mi óptica también profana de estudiante de filosofía y letras sobre el estilo y sobre los recursos literarios más usuales que utilizo y la métrica que empleo en la mayoría de sus versos. Y el resultado es ese. Yo quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado, a mis dos hijos mayores, pero sobre todo a mi hija Cristina, que hoy no puede estar aquí, y a Magenta y Ildefonso, y hoy pues estoy contentísima. No necesito que estés conmigo, porque estoy muy contenta de que hayáis venido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar con la lectura de un poema por parte mía y otro por parte de Juan. De todas, de Fermín Castilla. Voy a leer Andalucía, que es uno de los poemas más emblemáticos de Cálices de Plata. Tiene una dedicatoria que dice: para el poeta cazorleño Rafael Laínez, todo vibración y espíritu. Tristeza de las promesas que luego resultan vanas, tristeza de las auroras deshechas con las mañanas, tristeza de las palabras que lleva el viento, tristeza de dar la vida tan solo por un momento, tristeza de los ayeres de libres aves, tristeza del horizonte que mira pasar las aves, tristeza de lo que muere sin luces de nuevos guías, puñales tintos en sangre que forjan las celosías, dolores de las palomas que van tras los alcotanes y quedan presto cogidas en garras de gavilanes, los brazos que se levantan la fresca brisa, la brisa pasa de largo, que el viento la lleva a prisa, mañanas de luz radiante y tardes que se encapotan, las nubes pardas y frías en todos los cielos flotan. Canciones de amor y toros, de un blanco ritmo caliente, fandangos y seguidillas, en tierra de sol valiente, que luego se quiebran tristes en torvas desesperanzas, cansadas de ir aspirando las flores de sus andanzas. Tristeza de pueblo grande, que solo lo tiene a mano, tristeza del pobre enfermo que enferma de puro sano. Ya lo voy a leer Castilla, que él mismo pone glosando a Machado, a Antonio Machado. Señalan los molinos su recia envergadura y manchan entre el polvo cansadas las ovejas. La calma de la tarde desata sus madejas en la ondulación suave que alienta la llanura. Rumores imprecisos de almas que se pierden, acaso los narcisos sobre los fondos lisos de la charca se yerguen, en sombra de los ñañez y fieros antolines, sempiterna escolta del burgalés de pro, se han roto las espadas en nota de violines, rasgándose el payaso su viejo dominó. Destacan las parejas de los bueyes cansinos, aplastando tenaces esos viejos caminos, largos y derechos, rotos solo a trechos, por la curva espesa sombra de los remolinos. Las moles altivas del viejo convento ofrecen al viento pausadas y vivas las voces lejanas, las graves campanas que no se envejecen, salmos divinales al astro del día, que tristes parecen eternos desgranes de monotonía. Ayer como hoy no turba el instante la bella esperanza de un cálido empeño,
la vida resbala con pasos de ausente, ganada y prendida de un rítmico sueño. Castilla, la vida del claustro, igual y tranquila, callada y severa, con luces suaves de un pálido astro, brotado en la noche de tímida espera. Castilla, Castilla cual ruido de trilla, tenaz, monocorde, seguido y cansado, con algo de noria, constante y pausado, que rueda o resbala, que pasa y que chilla. Voy a hacer 3 cartas en distintos estilos poéticos de Roque. En uno, este soneto muy unamuniano, publicado en octubre de 1922, que da sentido a su poesía espiritual, religiosa, en la agonía. Apiadaos, Señor, de mi flaqueza, y otorgarme siquiera una mirada, que mi alma se encuentra lacerada y me falta la luz, la fortaleza. Fuente viva de gran delicadeza para el alma que llega destrozada, su fluir en la noche más cerrada es murmullo de alivio a la aspereza. No es que sienta, Señor, lo que padezco, que al mirarte en la cruz creo que merezco los tormentos más atroces y crueles. Es que quiero morir para alcanzarte y a tu lado tratar de suavizarte vuestro cáliz, Señor, de amargas hieles. De la poesía amorosa, porque no somos iguales, dedicado a su esposa, a mi esposa Pilar. Frente a frente, mansamente, tu corazón con el mío, como dos firmes puntales que se contemplan iguales en la corriente del río. Yo me afano, cortesano, por laborarte la espiga más prieta de este contorno, y tú le ofreces el horno donde acabar su fatiga, que en tu pecho logra lecho cuanto adviene tierno niño, y en lo oscuro de la noche son tus manos como un broche de nenúfares y armiño. Unas veces reflorece la ilusión de lo pasado en lo turbio del presente, y en tu boca providente hay alumbre lo esperado, grata lumbre de la cumbre que te da una buena estrella para calmar los enojos, y así aparecen tus ojos como abrazados por ella, tus mejillas, maravillas, que esa lumbre tornasola son promesas del empeño, hacen cunas al ensueño que tu bondad aureola, ni en el cierzo del esfuerzo quiebra torpe tu arrogancia, ni en el soplo enrarecido del arroyo corrompido pierdes nunca la fragancia. Blanca espuma, piedra o pluma, al consejo de las horas te deshaces o te afirmas, y tu sonrisa confirma hasta en la pena que lloras. Ahora hay templo, casto ejemplo de supremas perfecciones que afianzan los cimientos y los turbios sentimientos, haces blancas oraciones. Dios te hizo para hechizos y esperanza de pilotos que en los mares de la vida escrutaban la venida de los ángeles ignotos, y en la calma donde ensalma lo eternal de una llegada, la columna poderosa de tu alma generosa, talismán hace de un hada. Juntamente, mansamente, tu corazón con el mío, porque no somos iguales, y me ciegan los cristales en los remansos del río. Y termino, si lo encuentro, porque ahora se me ha perdido, con uno de esos poemas testimoniales del momento en que, de la guerra, en donde,
Caravana de la muerte. Refleja lo que mi familia pasó cuando iban caminos de la frontera y las impresiones que él recoge, reales, totalmente reales, porque mis hermanos también lo han contado igual. Caravana de la muerte. Caravana de la muerte, caravana. La mañana con su trágico aguafuerte proyectó su luz de invierno, que en la torva carretera era un beso del averno, de la muerte un beso era. En la huida lamentable tu dolor interminable desfilaba y jadeaba en el ronco chirriar de la jalera, en el recio trepidar de los camiones, sobre el sucio livor de las ojeras, espeluzno para el alma de emociones, la de un híspido rodar de calaveras. Un jamelgo agonizante ha quedado vacilante como el péndulo convulso y agitado del reloj inservible ya olvidado. Junto a él, medio aterido, llora un niño que ha perdido los consuelos y caricias paternales. Son las bombas que han caído y la casa por completo han destruido, sepultando personas y animales. Ronronean todavía los motores y huyendo de la muerte se escuchan toda suerte de blasfemias, aullidos o estertores, deambulando, desangrando por doquier la impedimenta, en los árboles, las rocas, los espinos, desenrollan altozanos y caminos, espectáculos de sucia compraventa. Desgreñada va la turba, cual gitanos que dejando sus querellas en el viento, despreciaron los placeres más humanos, por salvar de la vida todo evento. Una madre languidece ante el hijo que fallece sin saber dónde dejarlo, bajo el signo de locura con que el padre le asegura: ha de ser mejor quemarlo. Carabineros, guardias y soldados en confuso tropel arracimados arrastran el fusil y los capotes o se curvan sobre el lomo de los potros. Son de la decepción primero brote a que habrán de seguir prestos los otros, porque avanzan las torres de sus moles, los cañones y carros de combate en derrumbe de castillos y de soles, donde el ansia de triunfar se abate. Ciclón es ya la turbia marejada que repite por la sierra enmarañada: vivir, solo vivir, llegar a la frontera sea como quiera para poder salir. Que nadie pretenda contenerlo. Intento más que en vano es detenerlo. Si veis cómo se fue al dejar Cataluña, su gran plaza, la llama de esa fe que animó el sentimiento de una raza, cual fueran al sepulcro los templarios, siguen ya detrás los funcionarios, los caliunques del trabajo ungido, van dejando latidos y latidos en brazos de la fuerte tolvanera que arrebata herramientas y papeles, liquidando una vida lisonjera forjada en los más puros troqueles. Fantasma ha de ser para el destierro la visión pavorosa de tu entierro, y en la hora de los juicios, anatema, que te prenda del mártir la diadema redentora. Caravana, ascua viva de la mente, caravana, flor templana, que arrastrara una mañana la corriente. Yo me voy a permitir que presuma un poco, y entonces solo voy a leer un verso que me hizo a mí, otro me dedicó a algunos otros. Yo era la última que llegué y esa es la causa por la que mi padre pues me dedicó, si se quiere, más mimo, más atención, pero no porque tuviera más mérito. Entonces, dice, este poema se llama Agua de miel. Yo no soy así, pero él me veía así. El marinel, rojo clavel de mi jardín, epifanía de una alegría que no haya fin.
Cuando se filtra por la mañana el claro rayo de la mañana, un cascabel repiquetea sobre la puerta para decirme: estoy despierta, es Maribel. Por la cascada bien modulada que hacen sus risas, entra al hogar un perfumar de gratas grisas. Está sentada y haciendo mimos a la muñeca que le trajimos para dormir, y ambas parecen sobre la cuna dos blancos rayos de clara luna sobre el zafir. Vino a mi casa como una llave de la poesía, que es Maribel, agua de miel. Esto es la garganta de agua de miel a todo el día. Y el último párrafo creo que es muy significativo. Es el reposo del pensamiento, donde termina mi sentimiento del puro hogar, donde mis penas y desengaños han perdonado todos los daños para olvidar. Pelona y con un gorrito que me habían puesto, con un kit de un rizo de mi hermana que le cortaron, porque yo tuve una enfermedad después del episodio a la vuelta, pues como le pasa a cualquier persona que está en la cárcel. Entonces yo tuve raquitismo, estuve hecha un asco. Y entonces me hicieron esta foto de truco, poniéndome mucha ropa y poniéndome aquí un rizo postizo de mi hermana. Y por eso la tengo puesta aquí, porque me resulta muy tierna. Es una foto totalmente trucada, porque yo no era así. Y esto es lo que tengo que decir, ya no quiero pensar más. Gracias. Ahora la autora firmará ejemplares de su obra.